Lectura del libro de Jeremías. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros, diciendo, conoced al Señor, pues todos le conocerán, desde el más pequeño al mayor, oráculo del Señor. Cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Palabra de Dios. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón nuevo. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo creerías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecies. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrocará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a interrogarlo: lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hemos escuchado este Evangelio en el que Jesús le cambia el nombre, vamos a decir, con un grandísimo éxito, a Simón, el hijo de Jonás, a quien le pone por nombre, aparece en los más originales
Kefas, que debería ser algo así como una roca, como una piedra, de una forma figurada, haciéndonos entender que sobre esa roca, sobre esa piedra, ha querido Jesús edificar su iglesia, la roca de Pedro, de Petrus, piedra, que es siempre el Pedro y sus sucesores, en este momento el Papa Francisco. El cristiano, el católico, tiene que escuchar al Papa como escucha a Pedro, como escucha a Cristo. Estar con Pedro, es decir, en este momento, estar con Francisco, es, vamos a decir, escuchar a Jesús y tener esa garantía que él mismo le quiso dar. Y hemos escuchado este evangelio tan significativo para nosotros católicos en el día en que la Iglesia celebra al cura de Ars, a San Juan María Vianney, un cura rural de Francia, de la zona, vamos a decir, del este francés, la zona de Lyon, etc., que fue párroco de un pueblecito muy pequeño y sin embargo tuvo un eco muchísimo más grande de lo que podía haber parecido desde el punto de vista humano. Él cuando llegó, en aquella época llegaba a pie a Ars, y allí cuando se llega a Ars, ahí donde se encontró a un joven y le dijo: ¿por dónde se va a Ars? No había en aquella época las cosas que tenemos hoy en día para poder llegar a los lugares, etc. Y aquel le dijo: yo te voy a enseñar el camino hacia Ars. Y él le dijo: yo te enseñaré el camino hacia el cielo. Un hombre que vivió completamente entregado a esa parroquia pequeña. En algún momento le tuvo también que hacer alguna suplencia de algún otro pueblecito de alrededor, pero vivió completamente entregado. Toda su oración, todos sus sacrificios, todas sus predicaciones, todos sus trabajos eran para tratar de llevar hacia el cielo a sus feligreses. Sin duda tuvo un eco muy grande, tenía unos dones también especiales de Dios para la confesión, y llegó un momento que aparecían trenes enteros desde París para confesarse con él, para escuchar sus consejos, etc. En cualquier caso, la Iglesia lo nombró como el patrono de los párrocos, teniendo en cuenta toda esa dedicación, todo ese sacrificio, teniendo también en cuenta que cuando la Iglesia celebra santos, como en este caso el cura de Ars, y con esto voy a terminar, no lo hace como para exaltar a una persona concreta que ha tenido unas grandes cualidades, o es una persona, vamos a decir, como si le diésemos una medalla al mérito, sino que la Iglesia sobre todo celebra la gracia de Dios, la fuerza del Espíritu, que se manifiesta en la divinidad humana. El cura de Ars, que había entrado más tarde en el seminario, en aquella época se hacía todos los estudios en latín, y él, al entrar más tarde, tenía una cierta desventaja con respecto a sus condiscípulos. No fue el más brillante, no quiere decir era un hombre inteligente, pero le gustaba el latín, y no fue el más brillante de su época, ni de su promoción, ni tuvo grandes títulos, ni tuvo grandes cargos en la Iglesia, solamente párroco de un pueblecito pequeño. Y sin embargo, Dios le dio ese don de mover cantidad de corazones. Dios los movió, digamos, por medio de él. Pedimos al cura de Ars por todos los párrocos, pedimos al cura de Ars por todos los cristianos, para que busquemos en todo unirnos cada vez más a Jesús. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día de San Juan María Vianney por todos los párrocos del mundo, para que encuentren siempre en su camino el poder ayudar, el poder llevar el consuelo, la alegría del Evangelio a todas las personas de sus parroquias. Pedimos al Señor. Pedimos también por aquellos que están lejos de sus casas, que han tenido que huir, que están buscando el futuro, para que encuentren siempre
Del mismo modo acaba la cena con el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza de la eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino haz de tu Iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con vuestro espíritu. Daos eternamente la paz.
Oremos.